Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Luis Montiel, soy cirujano HPV y es un placer para mí participar en el octavo Congreso de la Asociación Mexicana de Hepatopancreatobiliar. Le doy un afectuoso agradecimiento y saludo al doctor Javier Melchor, presidente de nuestra asociación, a todos los participantes y el comité científico por su amable atención. Es para mí un honor participar en este módulo de debate sobre resecciones en metástasis hepáticas. ¿Existen límites? La primera ponencia será dada por el doctor Michael De Angelica. Se encuentra en el Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Él es director del programa del Fellowship en Cirugía HPV y Cirugía Oncológica. El tema que nos dará será cirugía compleja en hígado. Y posteriormente el doctor Federico Aucejo, que está de la Cleveland Clinic, y él es el director del programa de cáncer de hígado y cirugía oncológica, nos dará el tema de infusión arterial hepática y trasplante hepático. It's a pleasure for us. Thank you for your attention. Muy bien, el día de hoy voy a discutir la resección hepática compleja y la quimioterapia alternativa hepática para cáncer colorectal metastático en el hígado. Y vamos a tratar este caso contra el trasplante de la enfermedad. Y vamos a debatir la experiencia de Noruega, que realmente ha hecho surgir el papel del trasplante hepático para esta enfermedad. Pero Noruega es otro mundo en donde los atacan tantos injertos hepáticos que no saben qué hacer con ellos. Es un lugar totalmente diferente. Tienen un sistema de exclusión voluntaria, tienen un bajo índice de enfermedades hepáticas y tiempos de espera de menos de un mes. Claro que no es lo que ocurre en el resto del mundo, pero resultó en una experimentación de cáncer metastático con metástasis hepática y presenta la pregunta de si fue avance o si fue un error. Al hacer un debate tenemos que presentar la pregunta claramente. Estamos hablando de metástasis limitada al hígado, el tumor primario fue resectado, así que hay algún tipo de tratamiento a prueba de tiempo. Estamos hablando de pacientes jóvenes o saludables en general y realmente el trasplante va a tener un papel predominante. Es importante darnos cuenta que cuando se propone una solución técnica para la compleja biología del cáncer, somos como el luchador desvalido, como se ve en esta foto. Muchos pueden no recordarlo, pero el trasplante se hacía para el cáncer colorectal en el pasado y fue un fracaso terrible. La sobrevida de 5 años fue muy mala, con menos de 20% en todas las series. La pérdida de injertos fue mala y las complicaciones fueron altas. Por supuesto que puedo escuchar a los cirujanos de trasplantes diciéndome que su tasa de pérdida de injertos no es la misma de hoy y que las cosas serán mejores. Entonces veamos el estudio de Noruega y los datos modernos. Muchas veces, muchos de estos estudios tienen como resultado la selección extrema y tuvieron criterios tan restrictivos que tuvieron que esperar un año porque no podían reclutar muy bien. Pero en general los pacientes tenían que tener un buen estatus de desempeño, tenían que tener terapia de al menos 6 semanas y no tener enfermedad extrahepática. En más de 5 años solo había 21 pacientes para trasplantes. Si consideramos que la población en Noruega es de 5 millones, estimé que hay como 2.500 o 3.000 casos de cáncer colorectal al año. Este es un porcentaje extremadamente pequeño del problema y esto realmente ilustra la selección que se estaba dando al ver estas imágenes. Podemos ver que es una selección extrema de un vistazo. Cuando vemos el tiempo medio de resección del tumor primario, fue 3 años para el trasplante en pacientes con enfermedad metacrónica y 60 meses para pacientes con enfermedad sincrónica. Y tenemos que considerar los desenlaces para quimioterapia sistémica. La tasa de respuesta fue de 50%, tiempo medio de progresión de 8 a 10 meses y la respuesta a la segunda línea de quimioterapia muy baja, de 10 a 20%. Estos pacientes estaban de 2 a 3 años en la terapia sin progresión obvia y estaban bien para trasplante en todo el ensayo SECA. Este es un concepto muy importante. Muchas personas suponen que los pacientes con un tratamiento muy fuerte tienen un bajo pronóstico al seguirlos por el tiempo suficiente, pero el tratamiento agresivo no necesariamente hay un mal pronóstico. En aquellos que progresan y pueden vivir lo suficiente para tener un pretratamiento agresivo hay el mejor pronóstico. Estos son los objetivos clínicos del SECA-1, un seguimiento medio de 27 meses, la sobrevida a un año sin recurrencia de 35%, 2/3 de los pacientes tuvieron recurrencia en un año y el momento del último seguimiento, 19 de 21 habían tenido recidiva. Les podría decir que esencialmente todos lo tendrán.
El tiempo medio a recurrencia fue de 6 meses después del trasplante. Se argumentó que a pesar de la recidiva rápida y frecuente, la sobrevida general prevista de 5 años fue de 60% después del trasplante. Pero recuerden que son pacientes elegidos para esto, que sobrevivieron a una terapia de larga duración. La sobrevida global puede ser una medición de biología y selección, principalmente cuando se vive con neoplasia en el hígado. La sobrevida libre de recurrencia, en este caso todos recurrieron después de 1 año, en realidad es una mejor medida del impacto del tratamiento. Así que vamos a ver en detalle el tratamiento, que en su principal sería la terapia sistémica. Este es un ensayo de FOLFIRI contra FOLFOXIRI. Estos son pacientes que están mucho peor, son pacientes de mayor edad, con enfermedad metastásica difusa, no solo en el hígado, y sin selección del mismo tipo. El seguimiento mediano fue 16 meses y 5 años de sobrevida global. Para FOLFOXIRI fue de 15%. Si quitamos a los pacientes que fueron a resección, que sería injusto porque los pacientes deberían ser parte de eso, entonces sería 10%. En el ensayo noruego también se trató de llevar a los pacientes de quimioterapia cuando se comparó con el ensayo Nordic 7 con enfermedad irresectable BRAF y pacientes con menos de 65 años de edad. Ese fue el punto de diferencia. Podemos ver que la sobrevida libre de recibida fue exactamente igual y la sobrevida global se ve un poco mejor. Este puede ser un resultado de selección y de biología. Adicionalmente, 27% de los pacientes fueron a una resección y estos fueron excluidos. Imagínense si estos pacientes fueran incluidos. Esto sería mucho más similar en las dos curvas. Un punto realmente importante aquí es cómo funciona la selección. Cuando alteramos el denominador con la selección, podemos fácilmente alterar el porcentaje. Solo consideramos el 10% de sobrevida global. Pero con la selección, los pacientes sobreviven más tiempo, los pacientes que les va mejor, los que responden a quimioterapia, los pacientes más jóvenes y más saludables, reducimos el denominador y fácilmente podemos aumentar el porcentaje. Cuando vemos la sobrevida global de 5 años, tenemos que considerar el denominador, porque el denominador es tan importante o más importante que la sobrevida en sí misma. El brazo de quimioterapia, por ejemplo, podemos cambiarlo fácilmente de 10% a 40% o incluso un porcentaje más alto cambiando el denominador. Entonces pasamos al ensayo CK2 que trató de impulsar la selección aún más, tuvieron más criterios de selección, los pacientes tenían que tener pruebas de sangre normales, sin pérdida de sangre, un índice de masa corporal bajo, al menos un tratamiento previo con 10% de respuesta y 1 año desde el diagnóstico inicial o menos. También, por supuesto, cualquier razón por la que el investigador no quisiera tener un paciente que participara contaba. 15 pacientes fueron reclutados en 5 años, 3 por año. El tiempo medio del diagnóstico al trasplante fue de 24 meses. Consideren lo que acabo de decirles. Es la misma historia, pero con mayor selección. El denominador será menor, el porcentaje aumentará. Los desenlaces del segundo ensayo son bastante similares, con un seguimiento medio de 36 meses. Tenemos una sobrevida global alentadora, sin embargo, solo hay 2 sobrevidas libres de enfermedad de 2 años y una de 4 años. Todos con probabilidad tendrán recurrencia de la enfermedad. Mi punto es que en estos ensayos de trasplante influye la selección. Los pacientes jóvenes que sobreviven el tiempo suficiente reciben el trasplante hepático. Se disminuye el denominador y aumenta el porcentaje, incluso con la quimioterapia. Si somos muy selectivos con la selección, podemos aumentar los porcentajes. Y recuerden que la sobrevida global es muchas veces un reflejo de la biología, más que un impacto del tratamiento. No soy un cirujano de trasplante, pero cuando empecé a leer sobre el trasplante me di cuenta de que es una operación mórbida y con riesgos considerables. Al parecer, la morbilidad preoperatoria es de 70% en general y todas las complicaciones no se resuelven en 1 año. 1/4 de las estenosis biliares, 10% de las infecciones persisten por más de 1 año y más allá tenemos el rechazo, inmunosupresión de por vida, el seguimiento médico de por vida. Es una operación muy compleja con un gran precio y la pérdida del injerto es un tema muy serio a lo largo del tiempo. Podemos ver en la línea verde, la tasa de falla de injerto es como 10% y al llegar a 3 años es de 20% y sigue subiendo. Esto quiere decir que o los pacientes están muriendo o tienen que repetir su trasplante.
Entonces el tema es el siguiente. Este tipo de morbilidad se justifica cuando el paciente muere de insuficiencia hepática, pero se justifica en un paciente de cáncer crónico que todos van a tener una respuesta recurrente. Estos no son pacientes típicos de trasplante cuyos resultados serán mejores. No, todos son pacientes crónicos y casi todos recurren y requieren un tratamiento anticancerígeno continuo crónico, incluso tal vez más complicado. Una mirada a ambos ensayos nos muestra que son operaciones con gran morbilidad. Como alguien que no es cirujano de trasplantes, me sorprendió esto. 80% de tasa de complicaciones, 30% de tasa de complicaciones mayores, 2 retransplantes, 5 reoperaciones, hemorragia, 4 complicaciones arteriales. 8 pacientes desarrollaron hernias. Esto me pareció interesante. Y aquí no se dieron muchos detalles, pero como 50% de tasa de complicaciones graves, que en mi mente es muy alto. Con frecuencia el argumento sobre la sobrevida global se hace en cuanto a que los pacientes tienen recidiva y pueden ser resectados. Y se han publicado muchos detalles al respecto. En CK1, recuerden que al menos 19 de 21 habían tenido recurrencia, la mayoría en el pulmón. Fueron resectados, pero después de la resección solo tuvieron un seguimiento mediano de 11 meses después del último procedimiento. En realidad, estos pacientes probablemente pueden no haber conseguido nada. CK2 tuvo una sobrevida libre de recurrencia muy breve. Las recurrencias de 6 años incluyeron el pulmón, muchas resecciones y 11 libres de enfermedad, pero con muy poco seguimiento. Todos están libres de enfermedad después de la operación. Toma tiempo para la recurrencia. Estudiamos la tasa de salvamento y de curación después de resecciones de salvamento en pacientes con resecciones previas no trasplantes, y hay una tasa de solo 5% después de una re-resección. 95% de las operaciones de salvamento tienen seguimiento de recurrencia. Se necesita un seguimiento de largo plazo para realmente no tener evidencia de la enfermedad, especialmente en casos con enfermedad indolente. En los ensayos SECA probablemente no hay ninguno de estos pacientes y seguirán con recidiva. Recuerden que la sobrevida global con frecuencia refleja la historia natural y no necesariamente el impacto del tratamiento. Por supuesto, otro problema es de dónde va a venir todo el hígado. Normalmente la respuesta va a venir de donantes vivos, pero la pregunta es si realmente vamos a pedir a los jóvenes sanos que donen hígados sanos para un trasplante no curativo de cáncer metastásico. Se paga un precio al donar una parte del hígado. En la experiencia coreana de donantes vivos, 10.100 donadores, 53 muertes, y esto fue 3 veces más alto en comparación con una población equiparada. Es interesante que las tasas de mortalidad fueron por accidentes vehiculares en mayor medida, pero una alta tasa de suicidio, así que hay un tema de debate psicológico que tiene que ver con esto. En la experiencia A2All de 740, hubo 98 infecciones, 49 hernias, 20 reexploraciones no planeadas, 21 ascitis, etcétera, etcétera. Todo es parte del precio por pagar al donar hígado. Vamos a ir a lo que se puede hacer además del trasplante. Este es un estudio que hicimos con quimioterapia para preparar a los pacientes para una resección después de respuesta. El objetivo clínico primario fue una resección completa, con un ensayo prospectivo de fase 2 con quimioterapia de infusión arterial hepática en enfermedad irresecable muy avanzada. Casi todos tenían enfermedad sincrónica, 67% antes de quimioterapia. La mediana de tumores fue de 13 y todos tenían un número alto de riesgo clínico. La tasa de respuesta fue de 73% y prácticamente la mitad de los pacientes pudieron tener la resección. Aquí están los desenlaces y voy a llegar a las tasas de curación en unos segundos, pero en un seguimiento mediano de 81 meses en la línea verde, la media de sobrevida global fue de 8 meses, la sobrevida global alcanzada fue de 36% y sin progresión fue de 13 meses. Como en la serie de trasplantes hubo muchas operaciones de salvamento, muchas siguieron sin enfermedad detectable. Vamos a entrar en detalles. Cuando comparamos los que tuvieron resección con los que no, la sobrevida global de largo plazo fue de 60 a 70%. Y vemos con más detalle aquellos que se curaron y vemos que 9 de 64 pacientes tuvieron curación en la enfermedad. Uno tuvo curación completa en la quimioterapia y ha estado libre de enfermedad por más de 100 meses. 5 tuvieron enfermedad no detectable en la resección, todos con sobrevida de más de 5 años. E hicimos resecciones de salvamento y 3 de estos pacientes están vivos y todos con un seguimiento de 5 años. Así que creemos que en realidad logramos en 1 de 7 de estos pacientes con la quimioterapia y la resección los objetivos. La resección no es tan sencilla. Aquí es donde
donde está la cirugía hepática compleja. No tengo tiempo para entrar en grandes detalles, pero para hacer este tipo de operaciones complicadas es necesario saber hacer las resecciones con preservación parenquimal. Hay que ser rápidos en la ablación intraoperatoria y es necesario poder hacer la resección en 2 etapas. Cuando consideramos la cirugía de preservación de parénquima, el mayor problema es el margen, sacar pequeños trozos del hígado y preservar partes importantes que pudieran estar cerca de tumores. Estos son datos de nuestro centro, pero es equivalente al de otros centros en donde los márgenes, aunque sean de menos de 1 milímetro, pueden tener un resultado positivo. Con márgenes positivos se puede hacer la cirugía correcta. Los márgenes positivos siempre tienen que dejar el cáncer por detrás. Una pequeña minoría de pacientes van a tener una recurrencia local y todo ese cáncer tiene que ser eliminado. En una recurrencia local, de hecho, hay una situación muy similar a aquellos que tienen márgenes negativos. Aún más interesante, cuando estamos cerca de un tumor, no somos muy buenos para predecir quién va a tener un margen positivo. Vimos esos pacientes que tenían márgenes de menos de 1 milímetro, y en estos pacientes sabemos que estamos cerca del tumor. Consideramos todos los factores posibles y no encontramos ninguno asociado con un margen positivo. Si estamos cerca de un tumor, no podemos predecir cuáles van a ser histológicamente positivos. Y hay literatura creciente en las resecciones de R1, especialmente a lo largo de vasos importantes. Esto es importante cuando queremos preservar el parénquima y los vasos sanguíneos para poder irrigar el tejido después del tumor. Y cada vez hay más literatura que muestra que los desenlaces en estas situaciones con márgenes R1, principalmente en estructuras vasculares, pueden tener desenlaces muy buenos de largo plazo. Con esto en mente, podemos realizar la cirugía cerca de un tumor y darnos cuenta de que los márgenes no son predecibles, pero realmente no importa mucho, sino la habilidad técnica para quitar los tumores. Siempre consideramos el lóbulo derecho o el izquierdo, y por décadas es la única operación hecha. Se quitaba el lóbulo derecho. Creo que esto se hace más frecuentemente, incluso en la cirugía moderna. En realidad, tenemos que considerar la naturaleza segmental del hígado para poder hacer cualquier resección segmental o subsegmental. Y en estas situaciones tenemos que resecar secciones complejas. La cirugía de preservación del parénquima logra una serie de cosas. En primer lugar, una resección menos extensa, más seguro, podemos limitar la enfermedad y permite las resecciones bilobulares al resecar un segmento cuña del hígado y quitar todo otro lado o pequeñas porciones del otro lado. En general, vemos menor pérdida sanguínea y menos incidencia de márgenes positivos. Estudiamos esto hace años cuando empezamos a separarnos de las resecciones lobulares, y en la enfermedad bilobular podemos ver que de los 90 al principio del 2000 tratábamos a los pacientes con tumores cada vez más extendidos. Y la tasa de resecciones lobulares se redujo, el número de resecciones aumentó, la mortalidad a 90 días se redujo y la sobrevida libre de enfermedad hepática permaneció sin cambios a lo largo del tiempo, y creo que se verá más en los siguientes 20 años con las resecciones lobulares siendo cada vez menos comunes. Este es solo un ejemplo de cómo se puede hacer la cirugía con preservación parenquimal. Este es un paciente con la vena hepática inferior derecha, donde resecamos los segmentos 7 y 8 tomando la arteria inferior hepática, preservando el parénquima y tomando una resección en cuña del segmento 6, dejando el segmento 5 intacto. En un paciente con enfermedad bilobular nos permite llegar al otro lado del hígado. Sin este tipo de estrategias no podemos hacer casos complejos. También creo que hacer la ablación es crítico. Con un tumor contralateral profundo se puede tratar con ablación intraoperatoria. Esta es la experiencia inicial y tuvimos un control local en prácticamente 90% de los pacientes en nuestra experiencia de operación. Y si ven un ambiente más moderno de radiofrecuencia y microondas para pequeños tumores, podemos tener más de 90% de control local con ablación por microondas. El uso de ultrasonido intraoperatorio es una buena técnica, puede ser muy útil. Este es un ejemplo de donde estas técnicas pueden ser útiles. El lado derecho del tumor requiere una hepatectomía derecha, y al usar 1 o 2 etapas se requiere la ablación, una resección en cuña,
por lo general juntos. La hepatectomía en 2 etapas por lo general es necesaria para la enfermedad bilobular y se describió hace casi 20 años. Esa es nuestra publicación inicial hace algunos años de hepatectomía, en donde 90% de los pacientes con un alto número de tumores en resección tuvieron una morbilidad considerable pero sin mortalidad, sobrevida de 5 años de 50% y tasas de salvamento muy altas. La enfermedad bilobar puede ser atacada en 2 etapas también. Bueno, para resumir mi plática, el trasplante puede ser un reflejo de la selección extrema y la biología en lugar del impacto del tratamiento. El trasplante de la metástasis en hígado normalmente se hace en pacientes no curables y lleva una morbilidad considerable en el corto y largo plazo. La disponibilidad y los límites de injertos y la aplicabilidad en el mundo. También espero haberles mostrado que con el uso de técnicas de resección específicas y quimioterapia efectiva se pueden obtener objetivos clínicos sencillos sin el trasplante. Muchas gracias. Trasplante hepático y quimoinfusión transarterial por bomba para el tratamiento de metástasis hepáticas avanzadas de cáncer colorectal. Federico Aucejo, director del programa de cáncer hepático de Cleveland Clinic. El trasplante hepático para metástasis hepáticas de cáncer colorectal no resecables se intentó inicialmente a principios de la década del 90. Sin embargo, debido a una inadecuada selección de pacientes y a complicaciones técnicas relacionadas al trasplante, los resultados fueron subóptimos y en consecuencia se abandonó la práctica. Sin embargo, recientemente, a partir de un estudio piloto de la Universidad de Oslo, se observó que es posible una sobrevida a 5 años de entre el 50 y 60% en pacientes seleccionados, lo cual es significativamente superior a la sobrevida de pacientes con metástasis no resecables, que son solo candidatos a terapia sistémica. Analizando el estudio piloto SICA-1 de la Universidad de Oslo, que se basó en 21 pacientes, observamos que el 80% de los pacientes presentó metástasis sincrónicas, el 76% presentó progresión tumoral mientras recibía terapia sistémica. La mediana del score de Fong fue de 3 y de manera esperable los pacientes presentaron una extensa y heterogénea presencia de número y tamaño de lesiones. Cuando analizamos los criterios de inclusión del estudio SICA-1, se destacan resección del tumor primario, adecuada capacidad funcional del paciente, un mínimo de 6 semanas de terapia sistémica, ausencia de metástasis extrahepáticas, ausencia de mutación tumoral BRAF, y una mediana de tiempo entre resección del tumor primario y el trasplante hepático para metástasis sincrónicas de 36 meses y para metástasis metacrónicas de 16 meses. Con un seguimiento de una mediana de 27 meses, los resultados de sobrevida del estudio SICA-1 mostraron sobrevida global a 1, 3 y 5 años de 95, 68 y 60% respectivamente, lo cual es significativamente superior a la sobrevida observada en pacientes solo candidatos a terapia sistémica por presentar enfermedad hepática no resecable. Con respecto a la sobrevida libre de tumor, esta fue de 35% al año y 0% a los 3 años del trasplante, observando de esta manera una elevada tasa de recurrencia tumoral post-trasplante. Del estudio SICA-1 se pueden observar factores que favorecen la sobrevida, y estos incluyen antígeno carcino embrionario menor de 80, diámetro tumoral máximo menor de 5.5 centímetros, tiempo transcurrido desde la resección del tumor primario hasta el trasplante de 2 años, respuesta tumoral pretrasplante a la terapia sistémica, y en línea con esto se observó que aquellos pacientes con mayor combinación de factores negativos tuvieron menor sobrevida con respecto a aquellos pacientes con menor cantidad de factores negativos. Cuando analizamos la sobrevida a los 10 años del grupo de pacientes del estudio SICA-1 con respecto a los criterios de Oslo, se observó que no hubo sobrevivientes a los 10 años entre aquellos pacientes que tuvieron más de 2 factores negativos,
lo cual resalta la relevancia de una adecuada selección de pacientes. También se observó que dentro de los factores pronósticos, la localización del tumor primario correspondiente al colon derecho se asoció con una peor probabilidad de sobrevida. A continuación del estudio SICA-1, el mismo grupo de la Universidad de Oslo publicó resultados del estudio SICA-2, que incluyó 15 pacientes con un seguimiento de una mediana de 36 meses. Se observó un modesto porcentaje de respuesta tumoral a la terapia sistémica. El tiempo desde resección del tumor primario hasta el trasplante fue de más de 1 año. La sobrevida global a 1, 3 y 5 años fue de 100, 83 y 83% respectivamente. La sobrevida libre de tumor a 1 año, 2 y 3 años fue de 53, 44 y 35% respectivamente. Y el FONC score de 1 a 2 al momento del diagnóstico se asoció con mejor pronóstico. Esto resalta un mejoramiento en los elementos de selección de paciente que se correspondió con mejores resultados cuando comparamos con los resultados del estudio previo SICA-1. Cuando analizamos los criterios de inclusión del estudio SICA-2 y los comparamos con los del estudio SICA-1, observamos que el punto de mayor diferencia radica en la respuesta tumoral a la terapia sistémica y o locorregional pretrasplante, ya que se observó que el 76% de los pacientes presentaron progresión tumoral pretrasplante en el estudio SICA-1. Sin embargo, pacientes con progresión tumoral pretrasplante no fueron incluidos en el estudio SICA-2, destacando así nuevamente la importancia de este factor pronóstico que se reflejó en los resultados superiores observados en el estudio SICA-2. Al analizar algunas de las diferencias más relevantes entre los pacientes del estudio SICA-1 con respecto a los pacientes del estudio SICA-2, encontramos un menor grado de score de FOM y Oslo en el estudio SICA-2 con respecto al estudio SICA-1, menores niveles de antígeno carcino embrionario en los pacientes del estudio SICA-2 con respecto al estudio SICA-1, y menor grado de masa tumoral hepática y menor actividad metabólica tumoral definida por PET scan en el estudio SICA-2. Todo esto nuevamente refleja un mejoramiento en la selección de la biología tumoral de los pacientes del estudio SICA-2 con respecto a los pacientes del estudio SICA-1 y que se correspondió con los mejores resultados observados en el estudio SICA-2. Este slide muestra otro estudio pequeño europeo retrospectivo que incluye 12 pacientes, de los cuales 10 recibieron resección previa, 11 de los 12 recibieron terapia sistémica con buena respuesta tumoral. Cuando observamos el tiempo entre la resección del tumor primario y el trasplante, esta fue de una mediana de 41 meses, con un rango de 12 a 97 meses, o sea que fue un tiempo considerablemente más prolongado, resaltando así nuevamente la importancia del rol del tiempo como elemento revelador de la biología tumoral, y la mediana de niveles de antígeno carcino embrionario fue de 16.6, con un rango de 2 a 314, lo cual muestra niveles relativamente no tan elevados. Los resultados de este pequeño estudio retrospectivo europeo mostraron que es posible observar, cuando analizamos la sobrevida, niveles de sobrevida similares a los observados en otras indicaciones de trasplante hepático. A continuación, quisiera compartir con ustedes la experiencia hasta el día de la fecha en nuestra institución, en Cleveland Clinic. Con respecto a nuestros criterios de inclusión, estos fueron modelados en base a los de la Universidad de Oslo, con el agregado de la implementación de trasplante con donante vivo para aquellos pacientes sin hipertensión portal o hipertensión portal mínima o moderada, en cuyo caso se favoreció el uso de donante vivo con utilización del óvulo izquierdo,
y trasplante cadavérico para pacientes con elevado MELD score e hipertensión portal, y un volumen tumoral residual mínimo como respuesta a la combinación agresiva de terapias pretrasplante, que incluyen la terapia sistémica y terapias locorregionales como la radioembolización, la ablación, la radiación estereotáctica y la implementación de quimioterapia por bomba de infusión transarterial. A continuación voy a describir los 7 casos que fueron evaluados y aprobados para trasplante hepático por metástasis hepáticas avanzadas no resecables en Cleveland Clinic. El primer caso es de una mujer de 45 años con cáncer sigmoide y metástasis hepáticas sincrónicas no resecables, como pueden observar en la tomografía de presentación. Luego de la resección del tumor primario, la paciente recibe tratamiento sistémico con buena respuesta tumoral, como se observa en las tomografías. Sin embargo, el PET scan pretrasplante muestra presencia residual tumoral sustancial metastática activa. A continuación, la paciente recibe trasplante hepático con donante vivo utilizando lóbulo izquierdo. Se observa que hubo un total de 2 factores adversos, de acuerdo a los criterios de Oslo, en este caso, y el explante mostró focos múltiples de tumor viable. A los 6 meses post-trasplante, la paciente exhibe recurrencia tumoral multifocal afectando los pulmones y nódulos linfáticos abdominales, como pueden observar en las tomografías, y como consecuencia de ello la paciente recibe terapia sistémica y desafortunadamente fallece por complicaciones de progresión tumoral casi a los 2 años, precisamente a los 23 meses post-trasplante. En este segundo caso, esta paciente femenina de 44 años con diagnóstico de cáncer de colon derecho y metástasis sincrónicas avanzadas, como se puede apreciar en la tomografía. La paciente sometida inicialmente a terapia neoadyuvante sistémica con muy buena respuesta tumoral, como pueden apreciar, y recibe una hemicolectomía derecha y múltiples resecciones wedge en el lóbulo izquierdo. Subsecuentemente, la paciente recibe una embolización de la vena porta derecha en preparación de hepatectomía derecha e implantación de bomba de quimoinfusión transarterial. Aquí pueden observar las tomografías que muestran la posresección hepática, las resecciones wedge en el lóbulo derecho y la implantación de la bomba por quimoinfusión transarterial. Luego, como resultado de las combinaciones de terapias y como resultado de la terapia por quimoinfusión transarterial por bomba, se observa una toxicidad biliar significativa que lleva al paciente a exhibir múltiples episodios y repetitivos de colestasis y colangitis, requiriendo múltiples hospitalizaciones, al punto tal que la paciente es evaluada, aprobada y listada para trasplante hepático. La paciente recibe un trasplante hepático con donante vivo, utilizando el lóbulo izquierdo, y en el análisis histopatológico del explante del hígado se observa que no hay evidencia residual tumoral. Al día de hoy estamos casi a 2 años y medio, un poco más, de la fecha del trasplante de esta paciente, y la paciente se encuentra bien y sin evidencia radiológica de recurrencia tumoral. En este tercer caso, un paciente masculino de 43 años se presenta con diagnóstico de cáncer sigmoide y metástasis sincrónicas avanzadas, como se aprecia en la tomografía,
Luego de recibir terapia sistémica, el paciente se somete a una sigmoidectomía, seguida de terapia sistémica adyuvante y combinación de resección hepática, ablación y bomba de infusión de quimioterapia transarterial. A continuación, el paciente recibe combinación de terapias sistémicas y radioterapia para control tumoral residual hepático. Como consecuencia, como se puede observar en la tomografía, el paciente desarrolla hepatotoxicidad producida por las múltiples terapias recibidas y, en consecuencia, el paciente desarrolla cirrosis con complicaciones asociadas de cirrosis e hipertensión portal que se pueden visualizar, como por ejemplo ascitis, varices peritoneales, etcétera, observadas en las imágenes. El paciente, como consecuencia, es evaluado, aprobado y listado para trasplante con una carga tumoral residual hepática, digamos, mínima o moderada, de acuerdo a lo que se observa en el PET scan pre-trasplante. Con un MET-score elevado, el paciente recibe trasplante con donante cadavérico y la histopatología del explante hepático revela 4 focos metastáticos residuales pequeños. A 16 meses del trasplante se observa un foco único metastático pulmonar y como consecuencia de ello el paciente recibe resección de la lesión y terapia sistémica. A 2 años y 6 meses del trasplante, que se cumplen al día de hoy, el paciente se encuentra bien y sin evidencia de recurrencia tumoral. Este cuarto caso es un caso complejo de una joven con diagnóstico de cáncer de colon ascendente con metástasis sincrónicas avanzadas, diagnosticado en 2014. La paciente recibe terapia sistémica seguida de micolectomía derecha y colocación de bomba de quimioinfusión transarterial, y subsecuentemente recibe una combinación de terapias que incluyen resección hepática, ablación, radiación externa y nuevamente ablación, causando daño de la vía biliar central. A partir de esto, la paciente requiere tratamiento con stents biliares percutáneos y posteriormente desarrolla complicaciones asociadas a hipertensión portal que incluyen varices esofágicas sangrantes, ictericia, ascitis, episodios repetitivos de colangitis que requieren múltiples hospitalizaciones para tratamiento con antibióticos endovenosos, etc. Debido a un incremento de los niveles de antígeno carcino embrionario, a este nivel la paciente continúa tratamiento sistémico con inmunoterapia, y en diciembre de 2018, a 4 años del diagnóstico inicial, la paciente es evaluada y aprobada para trasplante hepático en nuestra institución, en Cleveland Clinic. Debido a las dificultades técnicas anticipadas, en este caso, a la paciente no se le ofreció trasplante con donante vivo, y debido al pequeño tamaño de la paciente, a pesar del elevado MET-score, tuvo que permanecer en lista de espera alrededor de un año hasta que un donante cadavérico se hizo disponible. La paciente recibe trasplante entonces hepático con donante cadavérico y desafortunadamente luego de la reperfusión del órgano muere intraoperatoriamente por complicaciones de coagulación intravascular diseminada, tromboembolismo pulmonar y trombosis cardíaca derecha. Llamativamente, la histopatología del explante mostró ausencia de actividad tumoral residual, mostrando la efectividad de las agresivas terapias múltiples recibidas pretrasplante por la paciente. En este quinto caso, una mujer de 50 años con diagnóstico de cáncer retal y metástasis sincrónicas hepáticas, recibe resección del tumor primario, seguido de terapia sistémica. Al año recibe hepatectomía derecha y luego resecciones wedge, ablación y radiación externa para el tratamiento de las metástasis hepáticas. Y esto es seguido de una combinación de terapias sistémicas y derivación para evaluación de trasplante
por presencia tumoral residual en el hígado e hipertensión portal moderada manifestada por esplenomegalia, ascitis y trombocitopenia. Subsecuentemente, la paciente recibe radioembolización para tratar 3 lesiones hepáticas residuales y continúa con terapia sistémica hasta el momento del trasplante. El PET scan pretrasplante muestra volumen tumoral residual moderado, como pueden observar en pantalla, y se programa trasplante con donante vivo, pero desafortunadamente el procedimiento fue abortado intraoperatoriamente, ya que se evidenció invasión tumoral diafragmática que coincide con esa lesión que ustedes pueden observar en el PET scan. En este sexto caso, un hombre de 57 años con diagnóstico de cáncer sigmoide, metástasis hepáticas sincrónicas avanzadas es evaluado. El paciente recibe terapia sistémica y sigmoidectomía en 2017, y esto es seguido por terapia sistémica adyuvante y 4 intervenciones de radioembolización para el control local de las metástasis hepáticas. El paciente muestra muy buena respuesta tumoral a la terapia locorregional y continúa con terapia sistémica hasta que recibe trasplante con donante vivo usando el lóbulo derecho en 2020. Al momento del trasplante, el paciente presentó hipertensión portal moderada con volumen de ascitis bajo y un MEL score bajo. El análisis histopatológico del explante mostró tumor residual de 4 centímetros. Aquí pueden observar en pantalla la gran respuesta tumoral observada y la gran atrofia hepática en general como consecuencia de las agresivas y múltiples intervenciones de radioembolización, entre otras terapias recibidas por el paciente. En este séptimo y último caso, un paciente de 57 años con diagnóstico de cáncer rectal y metástasis hepáticas sincrónicas se presentó para evaluación. El diagnóstico del tumor primario fue en 2011. El paciente recibe resección del tumor primario seguido de múltiples terapias sistémicas, resecciones hepáticas y ablaciones y colocación de bomba de quimoinfusión transarterial. Esto es seguido de radiación externa y ablación y terapia sistémica de mantenimiento para el tratamiento residual de la metástasis hepáticas. El paciente desarrolla hipertensión portal moderada con un MEL score bajo y en 2020 recibe trasplante hepático con donante vivo utilizando lóbulo derecho, y el análisis histopatológico, como está descrito en pantalla, muestra ausencia de tumor residual en el hígado explantado, nuevamente correlacionándose con la efectividad de las terapias agresivas pretrasplantes recibidas por el paciente. Esta tabla resume los casos recién descritos. De los 4 pacientes que se encuentran vivos, sin evidencia radiológica de recurrencia tumoral hasta el momento, 2 de ellos hay que particularmente exhiben un prolongado seguimiento post-trasplante que es de 2 años y medio, y nuevamente ninguno de estos 4 pacientes, incluyendo estos 2 pacientes, presenta evidencia radiológica de recurrencia tumoral hasta el momento. Observamos que la penetración de la indicación para trasplante por metástasis de cáncer colorectal en el hígado no resecables en la nueva era ha avanzado, y esto lo observamos cuando analizamos una búsqueda en el United Network for Organ Sharing, en UNOS, y al hacerlo observamos que en la era MEL se han realizado 33 casos de trasplante en pacientes con enfermedad metastática hepática no resecable o por injuria hepática como consecuencia de los tratamientos prolongados en pacientes con historia reciente
de metástasis hepáticas por cáncer colorectal. 33 casos, de los 33 casos que se realizaron durante la era MELT, 12 pacientes corresponden a antes del año 2017 y 21 pacientes luego del 2017. Como observamos, de estos 21 pacientes, 16 trasplantes se realizaron en pacientes con metástasis no resecables y 5 pacientes recibieron trasplante por presentar daño irreversible hepático como consecuencia de la quimioterapia prolongada. Y si comparamos esto con los casos realizados antes del 2017, de esos 12 pacientes, la mayoría, los trasplantes fueron hechos en pacientes por quimotoxicidad inducida al hígado. Podemos observar también las curvas de sobrevida, comparando los cohorts antes del 2017 y después del 2017, y cuando analizamos las características de los donantes y los receptores, en los casos que se realizaron después del 2017, observamos que casi la mitad de estos fueron realizados con donante vivo. Cuando pensamos acerca de los criterios de selección a futuro, deberíamos considerar algunos indicadores de relevancia que ya son empleados y otros a incorporar que están en evolución. Para resaltarlos me refiero al monitoreo de ADN tumoral circulante, por ejemplo, al perfil tumoral genético y perfil tumoral de mutaciones para los cuales hay terapias específicas. Me refiero a la respuesta radiológica e histopatológica a las terapias pretrasplante agresivas. Y me refiero a la prueba del tiempo, desde la resección del tumor primario hasta la consideración del trasplante como elemento revelador de la biología tumoral. Estos y otros elementos deberán ser incorporados a los criterios de selección ya propuestos por el grupo de Oslo, por ejemplo, para crear nuevos criterios más avanzados de selección de pacientes para mejorar resultados de sobrevida en el tiempo post-trasplante en el futuro cercano. Quisiera ahora cambiar un poquito el foco de la charla y discutir con ustedes algunos conceptos que aplican a la bomba de quimoinfusión transarterial. Algunos años atrás hubo una reunión de consenso alrededor de los criterios de aplicación de esta terapia y algunas de las conclusiones de ese consenso incluyen que esta terapia debe ser implementada junto con terapia sistémica dentro del contexto de un programa multidisciplinario que incluye cirujanos hepatobiliares, de trasplante hepático, oncólogos, radiólogos intervencionistas, personal de enfermería y personal de medicina nuclear. Esta terapia debe ser considerada en pacientes con enfermedad metastática hepática de cáncer colorectal que ha progresado a las primeras líneas de tratamiento sistémico, pero también es aceptable como primera línea de tratamiento en pacientes con metástasis no resecables, con el fin de downstaging o como terapia de destino. No está aconsejado su implementación en pacientes que presenten además enfermedad metastática extrahepática porque se vio que no hay un beneficio en la sobrevida en estos pacientes. Y con respecto a la aplicación en el contexto de terapia adyuvante, sí es posible su aplicación en los pacientes que son sometidos a resección metastática y luego se implementa la implantación de la bomba de quimoinfusión transarterial en combinación con la terapia sistémica. Con respecto a los mecanismos por los cuales observamos que esta terapia puede ser efectiva, estos incluyen, en primer lugar, el hecho de que las metástasis hepáticas reciben perfusión fundamentalmente arterial, y también al hecho de que algunas drogas reciben una extracción hepática elevada, como por ejemplo la
floxuridina, que es la droga que ha sido aplicada más frecuentemente en la utilización de la terapia de quimioinfusión por bomba transarterial. Lo que hace esto es, número uno, que la efectividad del tratamiento sea elevada por la alta concentración a la que llega la droga en el hígado, y también como consecuencia de ello, una toxicidad sistémica menor. Como ya he mencionado, establecer un programa de quimioinfusión transarterial por bomba es complejo, ya que requiere de la disponibilidad y coordinación de múltiples subespecialidades que incluyen cirugía hepatobiliar, oncología, medicina nuclear, radiología intervencionista y personal de enfermería. Y esta es una de las razones por las cuales la implementación de este tipo de programas no ha ido más allá de algunos centros en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es decir, que no ha sido generalizada. Esta es la bomba de infusión más utilizada, es una bomba de titanio que propulsa a flujo continuo la quimioterapia. La bomba se coloca en un bolsillo subcutáneo y su catéter de silicona se inserta en la arteria gastroduodenal. Previo a la cirugía se obtiene una tomografía trifásica con énfasis en la fase arterial para delinear la anatomía arterial hepática. Intraoperatoriamente se inyecta azul de metileno por la bomba para descartar perfusión extrahepática, y si así se observa, habrá que ligar las ramas arteriales accesorias o aberrantes. En el posoperatorio se chequea con tecnesio 99 si hay perfusión extrahepática, y si ese es el caso, se debe embolizar la rama arterial aberrante a través del servicio de radiología intervencionista. Este es un ejemplo de control locorregional alcanzado en un paciente masculino de 75 años que se presenta con metástasis hepáticas avanzadas, como pueden observar en las tomografías. El paciente recibió neoadyuvancia con terapia sistémica, seguido de colocación de bomba de quimioinfusión transarterial y múltiples resecciones wedge. En el seguimiento, como pueden observar, en la tomografía se ha alcanzado un buen control locorregional de las metástasis hepáticas como consecuencia de la combinación de terapia sistémica y de la terapia locorregional con quimioinfusión transarterial por bomba. Dentro de las razones por las cuales la bomba de quimioinfusión transarterial no se ha implementado de manera generalizada, se encuentra en la falta de estudios prospectivos randomizados, nuevamente la compleja coordinación requerida entre las múltiples subespecialidades y a las potenciales serias complicaciones que se pueden observar relacionadas al tratamiento, a este tratamiento, como por ejemplo la esclerosis biliar y la trombosis arterial hepática. En línea con esto, recientemente se ha publicado un estudio retrospectivo multicéntrico norteamericano con respecto a la factibilidad y seguridad acerca de la iniciación de programas de quimioinfusión transarterial por bomba. Este estudio incluyó 6 centros de alta complejidad norteamericanos, 154 pacientes, y el periodo del estudio fue de 2003 a 2017, y la mediana de seguimiento de los pacientes fue de 19,5 meses. Cuando analizamos las complicaciones inmediatas, observamos dentro de las más severas alrededor de 7% de complicaciones de la arteria hepática, y dentro de las complicaciones tardías alrededor de 8% de esclerosis biliar. Con respecto a la respuesta tumoral al tratamiento, observamos una respuesta tumoral alcanzada de manera completa en el 18% de los pacientes, parcial en el 38% de los pacientes, y un downstaging exitoso alcanzado en alrededor de los en el 7,8% de los pacientes, es decir, que estos pacientes pudieron recibir resección tumoral
como consecuencia del downstaging alcanzado por la terapia por infusión por bomba transarterial. Al analizar los gráficos de sobrevida, observamos una sobrevida global alrededor del 50% a 36 meses y una sobrevida libre de recurrencia tumoral de alrededor de 10 a 15 meses. Y esto, bueno, va en línea, como pueden imaginar, con el estadio avanzado de enfermedad metastática que estos pacientes se han presentado. Entonces, concluyendo, con respecto a la aplicación del trasplante para metástasis hepáticas de cáncer colorectal no resecables, podemos decir que la sobrevida post-trasplante en pacientes con metástasis hepáticas no resecables puede ser superior al tratamiento estándar con terapia sistémica y similar a resultados observados en casos de indicaciones convencionales de trasplante hepático. Podemos decir que la implementación de terapias pretrasplante agresivas para inducir necrosis tumoral total o casi total pareciera ser una herramienta efectiva y de gran valor para lograr una mejor sobrevida y durante el proceso de selección de los pacientes. Como hemos visto, el tratamiento de las recurrencias post-trasplante es posible y dependiendo del tipo de recurrencias, de las características de las recurrencias, es posible alcanzar una sobrevida óptima. En línea con esto, recuerdo que, como el caso que he presentado, aquellos pacientes que presentan recurrencia unifocal, por ejemplo en el pulmón, que puede ser resecada, esos pacientes se ha visto que pueden alcanzar muy buenos niveles de sobrevida. De modo contrario, aquellos pacientes que presentan recurrencia multifocal y en varios sitios, o recurrencia hepática no resecable, tienen una sobrevida más ominosa. El diseño de criterios de selección que incorporen predictores moleculares y la disposición de nuevas terapias adjuntas factiblemente se traduzca en un mejoramiento de la sobrevida en el futuro cercano. Y por supuesto que la continua escasez de órganos es un elemento de importancia a considerar y como consecuencia de ello deberemos poner foco en la utilización de órganos marginales como los DCD organs, los órganos splits y los trasplantes con donante vivo. Con respecto ahora a las conclusiones que podemos elaborar con respecto a la bomba de quimoinfusión transarterial, podemos decir que, a pesar de la falta de estudios multicéntricos prospectivos, esta es una herramienta que, utilizada en simultáneo con la terapia sistémica, puede ser funcional al trasplante hepático y también a aquellos pacientes que se presentan inicialmente con diagnóstico de enfermedad metastática hepática no resecable. Todo esto entonces con el fin de reducir el volumen tumoral en el hígado, mantener la enfermedad metastática limitada al hígado y prevenir la progresión de la metástasis en el hígado. Dicho esto, hay que tener en cuenta las más severas potenciales complicaciones que pueden asociarse a esta terapia y que incluyen, como hemos mencionado, la trombosis arterial hepática y el daño irreversible a la vía biliar. De todas maneras, quiero repetir y resaltar la utilidad de esta terapia, así como de otras terapias, como por ejemplo la radioembolización, a la hora de inducir un efectivo control locorregional de las metástasis hepáticas. Con esto quiero concluir mi presentación y darles mis sinceras gracias por la invitación
a participar de este fabuloso evento y sinceramente espero que esta charla que he compartido con ustedes les haya servido. Muchísimas gracias y hasta pronto.